Suena The Cure en el programa y cuando suena The Cure un día viernes es porque lo tenemos Cristian Rioma. Así que chicos, aplausos. Una persona que... Bienvenido. Una persona que hasta hace 5 segundos era una persona seria. Después cuando le preguntamos cuáles eran las novedades más importantes, no. Bueno. Pues... Si esa era la novedad más importante que ¿Es un tenía. tema serio? No, la verdad que no. Primero que... No me parece un tema serio para lo que él viene a tratar. Quizá para Jorge Rial sí lo a mí sabía. me parece que la sociabilización de la intimidad es un tema serio para psicólogos, Claramente. filósofos, antropólogos quizás, ¿no? Claramente. Sí, bueno, está bien, pero... qué sé Este yo, gran no me lo esperaba un hermano tipo- que vivimos. Podemos hablar de George Orwell, tantas cosas, ¿no? Su obra, 1984, y lo que él planteaba, ¿no? Cómo vivimos en una sociedad que todos tienen que enterarse de todo. Yo me, No hay más esperaba, intimidad. me esperaba otra respuesta suya. Yo pensé que usted tipo serio, centrado. Vi que ayer estuvo grabando un programa hablando de ¿Roma? política. Con el compañero Carlos Mario Peiso-Jovic. Sí. Exactamente, con el Peiso. Vi Sí, que dije, bueno. estuvo está. grabando con Peiso. Se está, Hablamos, ¿eh? está tratando de remar la campaña con los otros compañeros. Hay de todo. Yo dije, bueno. Hay de todo, hay de todo. ¿Qué vamos a hablar ahora? ¿Por qué me seriamente? dice eso de los otros compañeros? ¿Y por qué no son compañeros los otros? Sus compañeros de... ¿Cuál? ¿De cuál habla? Perdón, ¿usted no tiene compañeros en la campaña? Que Sí. están... Y bueno, de esos compañeros me estoy hablando. Sí. Digo... No sé, no lo dije sin ninguna suspicacia, sin nada. Me porque- pareció que se refería a algo en concreto. No, Ah, pero digo... Está Porque bien. están remando la campaña, le están y poniendo sí, el por hombro. supuesto, hay que ganar. Están poniendo el hombro y bueno, yo... El hombro, qué sé yo, el codo. El cuerpo, todo. Bueno, todo no, pero Está bien, todo no. está bien. ¿Qué tenemos para hoy? Ya le dije. Bueno, además de eso que ya nos dijo, Bueno, mira. en lo que respecta en el- a su tarea En el específica mundo, ¿qué pasa en el programa? mundo además de lo de la FIFA? Que Sí. es terrible, es una cuestión internacional, pero tiene que ver más con lo privado, digamos, con cuestiones que yo generalmente no trata las relaciones internacionales estas cuestiones, pero bueno, lamentable el accionar de una institución que es una asociación que es, dicen, más poderosa que muchos estados. Mm. Y en esto, una pequeña anécdota, después ya salimos Sí. de ese tema, pero cuando se hizo el Mundial de Brasil, Ujú. fíjense qué importante y poderosas son estas asociaciones, que había una legislación que fue cambiada en Brasil para poder hacer el mundial, que es el tema de la cerveza, ¿no? La publicidad y la venta de cerveza en espectáculos públicos, y que la FIFA condicionó a Brasil para poder hacer este evento, el mundial, la Copa Mundial de Fútbol, a que sí se pueda realizar ese tipo de cuestiones, porque si no directamente elegían otro país y iban a otro país. En Brasil se cambió la legislación para poder recibir a la Copa del Mundo. Es decir, hay veces que inclusive las asociaciones deportivas, en este caso la FIFA, tienen más poder que una legislación, un congreso, las leyes de un país, ¿no? Qué bárbaro, es para que lo podamos reflexionar. Cuando el show es más importante a veces que la misma legislación, realmente estamos perdidos en eso, ¿no? Y se le permiten un montón de cosas a estas asociaciones y después, bueno, vienen este tipo de cuestiones que seguramente por algo habrá pasado, ¿no? Uno tiene la sensación de que la corrupción en la FIFA existe desde que se creó, prácticamente. No sé en qué año habrá sido, pero en 1930 fue el primer mundial de fútbol, así que más o menos por aquellas épocas hasta ahora. Y recién ahora hay un caso que se denuncia de corrupción por coima de un montón de estos dirigentes de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Pero fíjate una cosa que también se refleja mucho en lo que venimos tratando casi con habitualidad en el programa, que es en el sentido de que, bueno, por este escándalo entra en juego y se pone en juego el Mundial de Rusia, aparecen los Estados Unidos.
Todos sabemos que los Estados Unidos en los últimos tiempos ha intentado convencer a la FIFA de realizar diferentes eventos relacionados con el fútbol. Desde Rusia, Putin salió a decir claramente de que esto era un ataque de Estados Unidos contra Rusia para que no se haga el mundial en ese país. Hay que contarle a la gente que la FIFA sospechosamente, y vaya uno a saber cuál es en sí el tramado de la negociación, creó otra Copa América que se va a jugar el año que viene en Estados Unidos. Así, de la nada. La Copa América se va a jugar ahora en muy pocos días, se va a empezar a jugar. En Chile. En Chile. Exactamente. Y el año que viene va a haber otra Copa América, pero en Estados Unidos. Y recordemos que está la Copa de la CONCACAF para aquellos países nórdicos de Norteamérica que no juegan la Copa América, que no son Estados Unidos y México, que siempre son invitados. O sea, no es que no tienen competencia. La creó de la nada. Sí, yo creo que fútbol o deporte y política hemos tenido muchos casos y me parece muy bueno su análisis, don José. Porque creo que tiene que ver también con eso, ¿no? Que ahora se viene el Mundial de Rusia y hay un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia en múltiples aspectos. Así que creo que puede venir también por ese lado. Bueno, hay que estar atentos a cómo se van desarrollando los acontecimientos en el mundo del deporte. Esto me hace acordar también, ¿vio cómo empiezan los chistes? Los chistes de Alacrán. Esto me hace acordar que venía caminando y hasta hace unos años atrás, que ustedes no habían nacido, en 1980, en los Juegos Olímpicos de Moscú, que hubo un boicot de parte de los Estados Unidos, donde no fueron los atletas, etcétera, etcétera, además de un embargo de granos, que tenía todo por la invasión soviética a Afganistán. Como si Estados Unidos nunca hubiese invadido nada, ¿no? Qué bárbaro. Así que las ironías de la vida. Las ironías de la vida y los Juegos Olímpicos del 74. Bueno, hay un montón de sucesos que se entrecruzan un poco los deportes con la política, ¿no? Y me preguntabas cuáles eran las novedades, y las novedades en el mundo son muchas. Sucesos que se han venido desarrollando desde hace un tiempo a esta parte, y algunos absolutamente nuevos. Por ejemplo, están las elecciones en España. El Partido Popular ganó las elecciones, eran elecciones regionales, digamos, locales y regionales, pero perdió un gran caudal de votos. Evidentemente las crisis y las acusaciones de corrupción han hecho mella, digamos, han mellado el caudal de votos del Partido Popular, con un interesante despliegue. Fue bastante parejo con el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, pero también un interesante crecimiento del grupo Podemos, ¿no? Que es el vinculado un poco más a la centroizquierda. También le hemos hablado en otras ediciones de esta columna internacional. También en Inglaterra o en Gran Bretaña, mejor dicho, hubo algunas novedades que tienen que ver con esta posibilidad de un referéndum a futuro que se haga para determinar si Gran Bretaña sigue perteneciendo a la Unión Europea o no. Creo que esto tiene que ver más con una presión que se le hace a la Unión Europea para cambiar algunos parámetros que los británicos ven que por ese camino no se puede ir más, y tiene que ver no solamente con algunas cuestiones económicas, sino también con la inmigración. Una cuestión que hoy es bastante sensible en Europa por la cantidad, miles y miles de inmigrantes que van llegando por esas fronteras bastante permeables que tiene, porque están muy cerca ellos de lo que es Asia, de lo que es África. Entonces permanentemente en España, en Italia, van llegando, y bueno, es un debate que corre por carriles de la legalidad, pero también de la ética, ¿no? Que hacen con tantas personas que van llegando, y que también tiene que ver con las políticas que ellos han llevado adelante, el colonialismo y cómo fueron, no solamente del pasado, digo, del siglo XIX, donde comenzó fuertemente en Asia y en África fundamentalmente, sino también cómo se ha desarrollado Europa frente a estos pueblos en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI, ¿no? Cómo todas estas cuestiones le van llegando a su propia casa, ¿no? La política, por ejemplo, en Medio Oriente. También teníamos otro tema, que es el crecimiento del Estado Islámico en el territorio que es Siria, parte de Siria y parte de Irak, ¿no? Y cómo va creciendo y teniendo éxitos militares y creciendo. Bueno, tiene que ver el crecimiento del Estado Islámico
con la injerencia que tuvo Estados Unidos y las potencias occidentales en el conflicto interno dentro de Siria. Siria fue el último punto, digamos, de este dominó que se denominó, Qué bien utilizamos las palabras, ¿no? Sí, la rima, La rima, sobre todo, ¿no? Brillante. De la primavera árabe, que entre comillas, por supuesto, de primavera árabe, tratando de idealizar un movimiento que iba derrocando a aquellos dictadores que hacía muchísimos años, algunos más de 30 años que estaban en el poder, con la excusa de la democratización de los pueblos árabes. Recordemos Libia, Egipto, y bueno, en Siria se trabaron con una situación muy compleja, con una resistencia muy grande de parte del gobierno sirio, con apoyo internacional, y también esto lo hemos hablado en algún momento, de Rusia. Se quedó trabada la situación en una guerra civil feroz, atroz, donde se fueron los occidentales, las potencias occidentales fueron armando distintos grupos para que puedan oponerse y derrocar finalmente a Assad. Y hay veces que esa torpeza, esto pasó 1000 veces, ¿no? Pero esa torpeza de a ver a quién uno arma, si verdaderamente uno no está creando un mal mucho peor que el que supuestamente quiere derrotar, ¿no? ¿Por qué? Porque este Estado Islámico, uno ve las fotos y andan en Toyotas 4x4, tienen fusiles automáticos de origen occidental, pueden tener M16, por ejemplo, que son fabricaciones norteamericanas. Es decir, uno tiene la sospecha de que en realidad fueron armados por los mismos norteamericanos y potencias occidentales. Y ahora este grupo se radicalizó a un extremo total para imponer una dictadura que tiene que ver con lo religioso, con una teocracia prácticamente, donde el infiel es acosado, castigado y llevado a la muerte, Asesinado. muchas veces asesinado. No solamente el infiel, sino además a las minorías étnicas, a las minorías religiosas, a las minorías como puede ser homosexuales, que se ha visto casos de que se han arrojado de un edificio a homosexuales hace poco, decapitados, periodistas que son opositores, etcétera, etcétera. Entonces, esa injerencia en los asuntos internos de otros países que expresamente Naciones Unidas lo condena, es la política llevada adelante por Estados Unidos y las potencias occidentales. Entonces, todos esos pueblos que tienen que huir de la guerra, del hambre, de la exclusión, muchas veces llegan en balsa a territorios europeos. Entonces, bueno, ahora Gran Bretaña, y volviendo al tema del referéndum, o esta amenaza de referéndum que quieren hacer para ver si continúan dentro de la Unión Europea o no, tienen que ver con este tipo de cosas y también radicalizarse y ir mucho más a la derecha. Por ejemplo, limitar el ingreso de inmigrantes a Europa. Pero como decía, estas políticas que se llevan adelante tienen que ver con estas consecuencias de la cantidad de gente de origen árabe o africana que va a buscar refugio en Europa. Que no sucede solamente en Gran Bretaña, porque recuerdo que hace algunos años atrás la misma discusión se planteaba, por ejemplo, en Francia con el tema de los gitanos, que después en Francia también se volvió a dar la misma discusión cuando sucedió lo de Charlie Hebdo, con el tema de la religión musulmana y la gran cantidad de musulmanes que hay en Francia. Es una discusión que está latente y que cada vez que aparecen este tipo de escenarios vuelven a ponerse a la luz de la opinión pública. Es muy interesante reflexionar acerca de, por ejemplo, la identidad, ¿no? ¿Qué es la identidad? ¿Qué es la nación? Son conceptos básicos y que debemos volver a pensarlo, ¿no? Y en esto lo digo pensando, por ejemplo, en Francia. En Francia hay un debate muy grande, porque hay cierto sector más conservador que habla de que Francia está perdiendo su identidad. Y en realidad no es cierto, es que se va modificando. Los pueblos permanentemente van modificando su identidad. Argentina no es la Argentina de 1810, que no existía como tal, pero digo, no es la Argentina de 1880, ni es la de 1945, ni es la de 1960. Van cambiando porque va cambiando las políticas del Estado, porque van cambiando los flujos de personas migratorios,
porque van cambiando muchas veces la cantidad de gente que opina tal o cual cosa de la religión. Y hablando de religiones, como todo tiene que ver con todo, y fíjate que cómo tiene que ver con la identidad esto, que en Irlanda, porque vamos a darle otra información a la gente, hubo un referéndum donde se le preguntó, este es el primer país que ocurre esto, se le pregunta a la gente qué hacer con el matrimonio igualitario. Y en Irlanda se aprueba, mayoritariamente la gente aprueba el matrimonio igualitario. Irlanda es una población, es una isla que tiene una tradición, una larga tradición muy católica, en donde el catolicismo le permitió aferrarse a un elemento que lo distinga de Gran Bretaña, de Londres. ¿Por qué? Porque Inglaterra es mayoritariamente protestante. Entonces, toda esa tradición identitaria que tiene que ver con el ser irlandés, fíjense cómo va cambiando. Porque evidentemente Irlanda va dejando el camino del apego hacia la religión. Desde el Vaticano dijeron que era un retroceso de la humanidad. Eso es lo que yo no lo sabía hoy, Cintia, cuando No lo dijo, el tema. no lo dijo Francisco, lo dijo vocero. Un secretario, sí, un vocero del Vaticano, que era un retroceso de la humanidad. Y realmente tener una persona que opine de esa manera es un retroceso de la humanidad. Realmente tener un secretario como ese es un retroceso de la humanidad. Sobre todo cuando el Papa, en varias declaraciones periodísticas, no digo que sentó postura acerca del matrimonio igualitario, pero en lo que sí sentó postura es que en la iglesia se debate ese tema. ¿Qué hacer? Porque hay un tema que está latente, que ha surgido en los últimos años y que el Papa dijo, bueno, la iglesia no tiene que estar cerrada a este tema. Y si nos ponemos a hilar fino en esas declaraciones, el Papa ha sentado una postura en lo que es que la Iglesia termine aceptando el matrimonio igualitario. Por eso hay que tener en cuenta eso, que lo dijo un funcionario sí, del Vaticano. Y no el propio Papa. Donde todos sabemos que en el Vaticano es un Estado de derecha y que más allá de las reformas que se están llevando adelante, es un Estado de derecha que está presentando su resistencia. Por supuesto, yo creo que Francisco va a dejar pasar unos días y después va a tener otro tono. Pero me parece vergonzoso que oficialmente el Vaticano haya dicho eso, ¿no? Y que la palabra de la oficialización no haya salido del Papa. Claro. Eso también. Sí, pero digo, hablar de retroceso de la humanidad, uno puede, digamos, desde el Vaticano y entendiendo la lógica interna, podría decir, bueno, es un retroceso para nuestra iglesia porque lo que postulamos no fue reconocido por la mayoría de la población, de una población como la irlandesa, que tiene una larga tradición. Seguramente alejada fue una de las iglesias más acusadas de casos de pedofilia en el mundo. Parte de la Iglesia Católica de Estados Unidos y la Iglesia Irlandesa ha tenido cientos de casos. Entonces la población se ha retraído, digamos, no hay tanto apoyo, pero por eso hablaba de la identidad de cada pueblo y de cada nación, va variando y va cambiando. Entonces la relación con la religión pasa por ahí. Y creo que Francia en eso es un ejemplo, y acá yo he tenido un debate en medio de sordos, ¿no? Con un periodista de la ciudad de Santa Fe que tiene un discurso bastante retrógrado al respecto. Que ¿Nombre y apellido ya? Rogelio Lanís. Perfecto. Y creo que la labor que ha llevado adelante Francia en este sentido, de ser un Estado garante de la laicidad, ¿no? O del laicismo, hasta el extremo, creo que es importante. Le podemos hacer muchas críticas a Francia en muchas cuestiones, ha sido un Estado colonialista, imperialista, hacia afuera fundamentalmente, pero hacia adentro ha tenido ese discurso y esa política que apegada al republicanismo que viene de la revolución prácticamente, ¿no? Y en esto de no permitirle, por ejemplo, a las mujeres musulmanes no usar el velo, o no me acuerdo cosa, burka, que se llama cuando se tapan toda la cara, por ejemplo. Esta prohibición o este debate sobre la prohibición de este tipo de vestimentas tienen que ver con que la religión debe ser algo para vivir en el fuero interno, ¿no? Y no llevar la religión hacia la vida común, porque ahí comienzan los choques, ¿no? En hacer esa demostración de religiosidad hacia afuera.
Y es un debate que también deberíamos tener en algún momento en Argentina, ¿no? De vivir con mucha fe, pero hacia adentro, ¿no? Creo que cada uno, católicos, musulmanes, judíos, debemos vivir la religiosidad en el fuero interno. O concurrir a una iglesia o a una mezquita o una sinagoga a profesar la fe. Pero creo que hacer una imposición de la fe hacia el otro es un atentado a la convivencia. Y Francia en este sentido creo que ha ido, y creo que lo de Charlie Hebdo, ahí se mezcla un poco estas cuestiones, ¿no? La cuestión del reírse de la religión de otro, hasta qué punto es un elemento, es claro, un elemento que debemos conservar en pos del laicismo, o poner algún tipo de freno porque alguno se puede sentir ofendido, ¿no? En ese sentido, y esto fue para variar un poco de cómo son las cosas hoy en nuestro país, ¿no? Pero en este sentido, cuando sucedió el atentado, el gobierno fue muy criticado por los medios de comunicación al sostener, al tener una postura más reflexiva. A ver, todos, nadie puede estar a favor de un atentado, eso está claro. Pero tomando lo que vos decís, cuando se produce un choque de culturas tan radicalizados, con tantas diferencias, es muy complicado sentar una postura que no sea, bueno, che, la cuestión es que la verdad, para ellos no está bueno que se les rían. Y uno puede decir de este lado, pero es libertad de expresión, pero al otro no le gusta. Podés expresarte todo lo que vos quieras, hacer lo que vos quieras, pero los tipos reaccionaron. Obviamente no vamos a estar de acuerdo en la forma que reaccionaron, pero si, además, viniendo también de un sector de Europa, y en caso de Francia particularmente, donde ha sido colonialista, donde ha participado de guerras, sigue participando, teniendo esa política internacional, digo, que pareciera ser que en algún punto el muerto se asusta del degollado. Claro, pero es un debate difícil. Yo creo que hay que ir hacia afuera, en la política exterior, hay que ser muy respetuosos de los demás países y tratar de que el camino sea el de la colaboración, digamos, y la búsqueda de consensos. Y hacia adentro lo mismo. Yo te quería preguntar, vos recién nombrabas el caso de Francia, que le permite a las mujeres no usar su velo para taparse la cara. Yo te estaba por preguntar cómo se hace para que el debate, ese debate cultural, si se quiere, contemple las dos posibilidades en cuanto a que los dos países o los dos sectores son muy diferentes. ¿Cómo se hace? Porque estamos hablando de sectores radicalizados musulmanes que inclusive llevan a la religión por encima de lo político. Claro. La religión domina hasta lo político, Yo, lo económico. En lo personal, creo que si uno va a vivir un país, vive con las reglas de ese país. Si no, se tiene que ir. Esto es así. Sí creo en el respeto de la creencia de los demás a ultranza, digamos. Es decir, cada uno profesa la fe que quiere, como quiere, y va al templo que quiera. Evangelista, católico, judío, el que sea. Me parece es el mejor modelo. Ahora, después tiene que respetar uno siendo nacional de un país y estando viviendo en ese país, creo que tiene que respetar las leyes de ese país. Y si no, tiene que militar, digamos, desde asociaciones civiles o desde los partidos políticos para cambiar alguna ley que no le gusta, o militar algún cambio en algún punto de alguna ley o una ley en concreto. Creo que ese es el camino para que no haya un choque, porque si no, la otra opción es eliminar al otro. Ese choque de civilizaciones, que hablaba Huntington hace unos cuantos años atrás, en ese momento yo estudiaba relaciones internacionales y nos reíamos de eso. Hoy no se nos estaba borrando la sonrisa de la cara, en realidad. Nos reíamos porque no entendíamos cómo a principios de los 90 alguien podía pensar que puede haber un choque de civilizaciones. Y creo que en este punto, si bien no es tan así, creo que hay algunos puntos de conflicto importantes y que se traducen en guerras, por ejemplo. En conclusión, yo creo que
debemos ir hacia un mundo donde la búsqueda de consenso y el diálogo sea lo permanente, aunque sean un diálogo difícil, porque los valores y los valores que cada uno de esos interlocutores tienen son muy disímiles. Pero creo que esa es la única manera, porque la otra es la eliminación del otro. No es o sea, como no se puede eliminar la creencia del otro, se lo elimina el otro por completo. Que es la política de los aviones militares, de las bombas, de tratar de doblegar por la fuerza la creencia de otro, cuando uno sabe que la creencia no se doblega, y los mártires de la Iglesia Católica, o la Iglesia Cristiana si se quiere, lo demuestra. Digamos, pensemos en el no, pero sí, eso es un punto, pero más atrás, la persecución de la Iglesia Cristiana cuando comenzó, le tiraban los cristianos a los leones, y esto es cierto, y por eso hay tantos mártires que tiene la Iglesia Católica. No se lo pudo doblegar, porque la creencia está dentro del ser humano y muere con el ser humano. Ese es el problema de cuando entran cuestiones religiosas dentro de la política internacional y dentro de las guerras, porque son los fanáticos más grandes. Entonces es muy difícil quitar una creencia. Al Estado Islámico, en realidad, mirá lo que te digo, la solución será exterminarlos a uno por uno, que en realidad no es claro, no es lo que yo creo. Lo que yo creo es que hay que estar presente de otra manera. Porque además, uno lo dice así, pero también tiene que ver entre telones, que también lo decíamos en la charla. Fueron militarizados, fueron preparados, fueron equipados. Hay un país interviniendo en el conflicto que repartió el juego para el lado que más le convino en algún momento, y hoy la situación se le dio vuelta. Es interesante que en los siguientes programas posteriores podamos analizar justamente eso, ¿no? La política de meterse en la vida política de otros países. ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué es? Siempre ha pasado que cuando hay una injerencia extranjera el resultado no es bueno. No es bueno. Y le ha pasado, mire, yo le cuento, esto me hace acordar, volvemos a cómo empiezan los chistes, esto me hace acordar a un montón de historias que tienen que ver con llamar a alguien de afuera para solucionar problemas internos y que la verdad que terminó siendo un desastre. Esto le pasó a los irlandeses. Esto le pasó y no solamente a miles de pueblos, aún antes del establecimiento del Estado-Nación, pueblos que llamaban a otros para que se solucione, para ganar una guerra, entonces unirse con nosotros. Y no solamente en ese sentido, digo, por muchos años Estados Unidos vivió estableciendo las reglas de juego en la economía de este país, no terminamos bien. Por supuesto. No solamente en ese sentido de militar y político, intervienen, sino también tiene otras formas de entrar a los países, como ha sucedido y la política del garrote de Estados Unidos, seguramente, sí. Lo que pasó, bueno, esto pasa siempre, tiene que haber un marco regulatorio que realmente sea respetado, y en eso los países son responsables políticamente de poder ponerse de acuerdo y tratar de respetar este tipo de cuestiones, porque las consecuencias sí o sí siempre son nefastas de la injerencia en asuntos internos de otro país. Sale una cuestión muy particular, y creo que en ese punto hay que ver la utilización de los cascos azules, y creo que la única idea más o menos buena que tuvo Carlos Menem en este país, que fue la creación de los cascos blancos. Bueno, ese tipo de intervención también muy criticada en algunos aspectos, porque ha sido, bueno, eso también algún día lo vamos a hablar, la injerencia de los cascos azules en el mundo, que ha sido algunas veces muy buena y otras ha sido un desastre total. Pero creo que es la única forma que se le puede garantizar de que una intervención sea lo más respetable posible, ¿no? Y digo, hay casos por ejemplo, guerras civiles que han muerto centenares de miles de civiles, y se han producido vejaciones y bueno, hay un montón de cuestiones que uno dice, bueno, no podemos tampoco el mundo quedarse siendo espectador desde fuera, dejando cómo están matando y masacrando a miles de personas. De ahí viene esto de Naciones Unidas, debo decir, bueno, que vamos a crear a una institución como los cascos azules para poder frenar todo este tipo de masacres. Bueno, entonces es muy fino el límite entre esta pacificación, si se quiere, de carácter solidaria, y por otro lado la intervención política y económica en asuntos que no tienen nada que hacer el resto del mundo y que son internas de los países. Ha sido un gusto tenerlo, interesante. Vio que hablamos de todo como siempre.
hemos involucrado varios temas. No queda muy bien en claro cuál ha sido el tema específico, pero el de hoy, pero fuimos relacionándolo. relacionando lo que tiene que ver por qué Inglaterra quiere un referéndum para ver si se va de la Unión Europea. Hemos pasado también Le hemos por... contado a la gente que Irlanda ha aprobado el matrimonio igualitario. Por que la Iglesia supuesto. se opuso. Por plebiscito. Por plebiscito, Es- claro. Es como muy loco, porque por un lado es un avance, pero por otro lado da a pensar, a ver, que los derechos se plebisciten. Es como que Que debería no haya ser algo, voluntad política debería para ser hacerlo. algo universal, ¿no? Esto de plebiscitar los derechos es como loco. Lo que Pero pasa bueno, que representa los un avance, es políticos... positivo. Los políticos irlandeses no se quieren comprometer con ese tipo de cuestiones, entonces le deja directamente al pueblo que decida, como lavándose las manos. Además, lo que Claro. vos decías, ¿no? La Iglesia Católica en Irlanda Tiene un peso, muy claro, importante. Importante, que tiene que ver con la identidad irlandesa. O sea, se tuvieron que aferrar un poco también. No sé si es tan sincera la relación con la iglesia, pero se tuvieron que aferrar a decir, yo soy irlandés y soy católico. ¿Por qué? Porque es la única manera de diferenciarme con los ingleses, porque los ingleses hablan el mismo idioma que los irlandeses, porque se los impusieron. ¿De qué manera yo me diferencio del otro? ¿Cómo soy yo distinto? ¿Qué te puedo decir en inglés? Somos iguales. No, no somos iguales. Y bueno, ¿cuál es la diferencia? Y nosotros somos católicos. Esa es una de las diferencias. Que se utilizó durante mucho tiempo y hoy se están despegando y me parece muy bueno, pero no tanto lo que decías vos respecto del lavado de manos de los políticos y de plebiscitar un derecho, ¿no? Aún así bien por el pueblo irlandés. Claro, en este caso fue positivo, Fue positivo el por- resultado, pero si nos ponemos a pensar en otras situaciones, plebiscitar los derechos como que podría conducir a Sí, a otras otros situaciones. resultados que por ahí no serían tan agradables. Ujú. Ha sido un gusto, Cristian, ¿eh? Igualmente. Nos esperamos el viernes que viene, El viernes que viene con más novedades. con más novedades al respecto. De todo tipo, por supuesto. Sí, los cortes también son interesantes. Son sí, interesantes. son interesantes. 11 de la mañana, 46 minutos.